Y no creas que Ptolomeo es que no es solamente que Ptolomeo lo haya dicho o que lo haya escrito y que haya dibujado. Miren, la Tierra es el centro del universo y alrededor de eso. De hecho, hay una teoría bastante complicada que son de los epiciclos que justo coincide con la descripción de la realidad. O sea, lo de Ptolomeo no es poca cosa. Es probablemente una de las figuras más pesadas intelectual en ese momento. Pero y contestando a tu pregunta, tú dices, bueno, ¿qué pasaría si Ptolomeo? Bueno, en ese momento Ptolomeo, él forma esta idea y es el padre fundador de una ¿Qué pasaría? ciencia. ¿Qué con Ptolomeo, güey? Porque sí. me voy. Sí. El padre fundador de la astrología y de la astronomía, curiosamente, pero lo que él decía en ese momento de la realidad no necesariamente se ajustaba a lo que era. No había una conformación. En ese momento eran intuiciones. ¿Sí? Eso hay que dejarlo bien claro. Él solamente describe la realidad a través de las intuiciones que tenía con base a los sentidos. Pero llega, ¿quién? Llega Johannes Kepler y dice, oye, espérate. O sea, todo lo que se ha enseñado en las universidades europeas durante 1500 años que lleva las universidades europeas abriendo y lo que se ha enseñado desde Aristóteles, desde Santo Tomás, desde todos ellos, de que la Tierra es el centro del universo porque se utilizaba la Biblia como fuente de saber, porque la Biblia en alguno de sus pasajes dice que todo gira alrededor de la Tierra. Y dice, no, espérense. Aquí acabo de descubrir que él utilizó un elemento de ciencia real, como por ejemplo los telescopios, la elíptica de la Tierra. Él empieza a analizar por qué la teoría de los epiciclos no es real. Luego llega Galileo Galilei y luego llega, me parece que es Andersen es un holandés, y ellos utilizan con todo el elemento de la ciencia real que había y dicen, no, ¿saben qué? Pues acabamos de descubrir que la Tierra no es el centro del universo, sino es el Sol el centro del universo. Bueno, y tú dices, entonces todo lo que dijo él, Ptolomeo, se cayó. Y pudiera servir, tú pudieras intuitivamente pensar, bueno, entonces eso va a pasar a lo largo de la historia de la humanidad. No creo, güey, que salga ni un 16avo de un Ptolomeo más, güey. Pero nada más para seguir. Ya no sabemos ni hacer conflicts, güey. Y entonces, por ejemplo, luego de Ptolomeo llegó otro gigante intelectual, que es Sir Isaac Newton, y él explica la realidad y él habla y él dice, oye, ¿saben qué? Hay algo que se llama la gravedad que ayuda a explicar el movimiento, la fuerza, atracción. Ya no existe el éter. Bueno, creo que él sí hablaba del éter, pero él hablaba de un soplo divino. Él todavía no explica la realidad, utiliza la ciencia de su momento para explicar algo y lo explica perfectamente. Explica lo que es, que de hecho está la fórmula que un cuerpo de mayor masa atrae a otro menor, sí, por el doble del cuadrado de la distancia. Y eso todo es por un manzanazo, güey. Y todo un manzanazo. Que no se puede explicar científicamente, claro, por qué le cayó a él, güey. ¿Y por qué le cayó a él? Y luego, ¿qué dices? Bueno, ahí se quedó la realidad. Pues no. Llega Albert Einstein y dice, ¿saben qué? Esto de la gravedad está muy padre, está muy chido. Me encanta que cerremos con Einstein, güey. Sí. ¿Por qué? Porque todo es relativo, güey. Sí. Bueno, ahí te va. Pero sí, nada más para terminar, porque quiero terminar con toda esa idea. Entonces llega Einstein y dice, bueno, ¿saben qué? Pues resulta que no solamente es la gravedad, no es la teoría electromagnética de Faraday, etcétera. No es solamente eso, sino que hay un elemento que nos parecía inamovible, que es el tiempo, y él utiliza otra vez elementos de ciencia real para darnos cuenta que el tiempo es relativo. El tiempo, no que la realidad, el tiempo es relativo. Y tú dices, bueno, ya llegamos al top de la realidad. Pero no, llega de Broglie, llega de Chadwick y entra y aparece la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, aquello que no podía explicar la ciencia en escalas menor, porque resulta que la ciencia en su escala más ínfima no es parecido a lo que es en sus escalas más
más amplias, o sea, por ejemplo, a nivel universo. O sea, a nivel de mecánica cuántica hay dos objetos que pueden ocupar el mismo espacio. En mecánica cuántica hay dos objetos que pueden estar simultáneamente. Y casos sobran. Está no quiero utilizar el ejemplo del gato de Schrödinger porque se han abaratado mucho ese ejemplo. Pero hay el de la doble rendija de Richard Feynman. Entonces, contestando a la realidad, no es que la realidad se haya tenido que modificar al avance de la ciencia, y no es tampoco que vaya a salir un descubrimiento más que modifique y que eso desacredite el método científico. Pero nada más, hermano, discúlpame. Nada más. Y no es que eso desacredite todo el pensamiento científico. Quiero utilizar mejor la palabra pensamiento científico. Y no soy cientifista. Que no creo que todas las cosas se pueden explicar a través las cosas humanas. O sea, porque hay el consciente, los sueños, la literatura, la poesía. Eso no lo podemos explicar con ciencia. Pero refiriéndonos a esta cuestión de la relatividad, tampoco quiero decir que toda la ciencia o que todas las cosas no sean susceptibles, porque te puedo apostar que hoy... ¿Cómo que no sean susceptibles? Que no sean susceptibles a que no puedan ser modificados. Por ejemplo, hoy te puedo apostar que en el Tecnológico de Massachusetts, en Boston, te puedo apostar que en los grandes centros universitarios del quieren mundo mover esa idea, güey. Están no trabajando, pueden pensar con las mismas ideas están trabajando para que aparezca un gigante intelectual del siglo XXI y diga, oigan, ¿saben qué? Resulta que además de la ciencia, por ejemplo, la teoría decadimensional de Kaluza-Klein, que otro... Espérate, ya estás pero no. Pero ¿por qué sí es importante? Porque en la misma época que vivió Albert Einstein, había en 1905, incluso antes, Kaluza-Klein habla sobre una teoría decadimensional para poder unir los 4 elementos de la naturaleza. O sea, y estamos hablando en 1905. El pensamiento científico no es que digamos va a salir algo nuevo y va a desacreditar todo lo que una persona dice. No, al contrario, lo que hace cada vez que hay un descubrimiento que modifica el concepto de la realidad que tenemos es utilizando el pensamiento científico para abrazar cualquier tesis. No importa la naturaleza que sea, que puede ser el dragón rojo, que puede ser los alushis, que puede ser etcétera, pero que esté sometida bajo ese pensamiento científico y que cambie la realidad. Eso sí, lo que hace es constatar ese pensamiento científico, no lo desacredita, por el contrario, lo que hace que a lo mejor en 50 años nosotros encontremos esa famosísima teoría que una todo, que puede unir lo que dijo Einstein, lo que dijo Michael Faraday, lo que dijo Newton y lo que dijo, bueno, los que acabo de mencionar, de Broglie, Chadwick, Curie, etcétera, todos ellos, que puede unir, el mismo Stephen Hawking, que puede unir esa teoría, y lo que va a hacer no es que va a desabaratar, o no es que vaya a abaratar la ciencia, o no es que vaya a decir, mira, llegó alguien y todo lo que se dijo está mal. No, la construcción del pensamiento se hace, y quiero cerrar nada más con esto. Pero es que sí estaba mal, güey, o sea, estaban diciendo que la Tierra era plana y que era el centro del universo, estaba mal, güey. Estaba mal. Que algunos estudios los utilizaron, sí, pero estaba mal, güey. Sí, pero la ciencia no se construye. El darle un 7, güey. Ok, dale el 7, güey. Sí. Pero le faltaban 3, güey. Sí, pero la ciencia, brother, no se construye en base en la certeza. No tenemos certeza de nada. Sí, a huevo que no. No se construye en base en la certeza. Pero lo que sí hace la ciencia y lo que se hizo extraordinariamente Ptolomeo es que con los epiciclos él logra explicar el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. O sea, ni siquiera teniendo razón, él logra algo que va mucho más allá que eso. Y te digo, en ese entonces, eso no es el modelo actual de pensamiento científico. Sin embargo, él, a través de cosas intuitivas, él logra explicar algo tan complicado, porque no es lo mismo explicarlo desde nuestro punto de referencia, donde nacemos sabiendo desde el 5º año de primaria que no es el movimiento, ese entonces que solamente tu única... ¿Por qué es tan fácil creer que la Tierra es plana? Porque si tú te paras y dices, ¿y dónde está lo redondo? O sea, es intuitivo. O sea, muchas veces la ciencia tiene que ir contra el pensamiento intuitivo de la realidad.